principales de la clase de hoy. Están divididos en 3 partes, de tal manera que los podamos abordar eventualmente en los 3 momentos en que nos reconectemos en la mañana de hoy. Por ejemplo, si en el primer tema se nos van los 40 minutos, bueno, seguiremos en los siguientes 40 minutos con el segundo tema, y así sucesivamente, ¿sí? Cada uno de los 3 temas está subdividido en subtemas. Ustedes lo van a ver, por ejemplo, los 3 temas son conceptos de filogenia. El segundo tema es filogenia del sistema nervioso. El tercer tema es comparación entre el sistema nervioso de distintas especies. Estos 3 temas tienen interés porque sirven al trabajo práctico, a los trabajos prácticos, como contenidos que ayudan a comprender, a entender tanto la morfología, esto es, la anatomía macroscópica del sistema nervioso, como la microscópica, o sea, los circuitos, los reflejos, las redes, los núcleos, etc. Y también el funcionamiento, por ejemplo, la neurotransmisión, los potenciales, etc. Y también el comportamiento. Esto es, ¿cuál es la relación que hay en la organización del sistema nervioso con el comportamiento? Es un anticipo, en todo caso, a eso que se verá más, digamos, desarrollado en la segunda parte de la cursada. En la primera parte de la cursada, reitero, haremos mención de los aspectos básicos, o sea, los mecanismos, la morfología, etc. En la segunda parte de la cursada iremos ya a la conducta, a la atención, a la percepción, a la acción, ¿cierto? A la emoción, la motivación, etc. Entonces empezamos con el primer tema, que es filogenia. El concepto de filogenia es que hay una variación entre las especies que no surge porque cada una ha sido creada por separado, sino que cada especie es el resultado de cambios que ha habido en formas ancestrales. O sea, dicho de otra manera, hay un origen y de ese origen surgen cambios y esos cambios resultan en las distintas especies. Especies algunas que ya no existen, especies otras que todavía persisten. El concepto de variación, entonces, es el concepto, entonces, de los cambios que hay entre especies. Y el concepto de evolución es el de los procesos por los cuales se dan estos cambios. Ustedes van a ver una primera imagen donde figura una reseña histórica de la historia de las teorías de la evolución. Ya los filósofos antiguos sabían la existencia de una evolución entre especies.
pero le daban distinta explicación. Quien formuló por primera vez la teoría de evolución, que hoy en día es aceptada, fueron principalmente Carlos Darwin. Y la teoría se llama teoría de la selección natural. La selección opera de dos maneras. Por ejemplo, ustedes conocen el cuento de la jirafa. Ustedes verán algunas ilustraciones donde la jirafa quiere alcanzar las hojas del árbol para comerlo, y según Lamarck, no creo que Lamarck fuera tan ingenuo, de tanto estirar el pescuezo para tratar de alcanzar las hojas del árbol, se le iba alargando el cuello, como si las características de cada especie se fuesen adquiriendo a través de la evolución. Eso obviamente no puede ser así, porque las especies surgen de las células germinales, esto es, en el caso, por ejemplo, de la reproducción sexual de las dos células germinales que se unen para dar lugar al embrión, tema que veremos en la clase próxima. Mientras que esto es evolución del sistema nervioso, la próxima clase será el desarrollo del sistema nervioso en el individuo. En esta clase es la evolución del sistema nervioso a través de las especies. Pero tenemos que decir algo acerca de la filogenia en general y de la evolución en general como introducción. ¿Cuáles son los mecanismos de selección que existen para producir la variación? Bien, la variación se produce, por ejemplo, por mutaciones, y de acuerdo al ambiente en el cual se encuentra la especie, son seleccionadas, esto es, el ambiente favorece la supervivencia de aquellas especies que se adaptan mejor a ese ambiente y menos aquellas que no se adaptan. Por eso es que probablemente los ancestros de las jirafas con cuello corto desaparecieron, porque el ambiente favoreció por selección a las jirafas de cuello largo. Y así sucesivamente ocurre el fenómeno de la selección natural a lo largo de la evolución en todas las especies. O sea que hay un mecanismo o un proceso de variación que es lo que genera la evolución. De hecho, la reproducción sexual, para diferenciarla de otras formas de reproducción entre especies, lo que hace al combinar la información genética de las dos células germinales es favorecer la variación, para que la selección favorezca la selección. Existe otro aspecto principal o concepto de la evolución o proceso de la evolución, que es el de la continuidad. O sea, hay dos conceptos relacionados: variación y continuidad. Las especies son distintas,
pero todas tienen algo en común. Por ejemplo, nosotros tenemos algo en común con todas las especies, mientras que otras especies no tienen algunas cosas en común entre sí. Nosotros no tenemos algunas cosas en común con otras especies. Pero hay cosas que son comunes. Y eso es lo que justifica que estudiemos a las especies que no son humanas. Porque se las puede conocer de una manera más simple. Y además, el reconocer que los mecanismos, por ejemplo, neuroquímicos de la neurotransmisión, son los mismos en todas las especies. El reconocer que el sistema nervioso de todas las especies está organizado en forma de sistemas de neuronas en todas las especies, que los sistemas de potenciales eléctricos son los códigos de procesamiento de la información de todas las especies, bueno, es útil. O sea, conceptos de continuidad y variación son conceptos que están vinculados a la evolución de las especies. Hay otro concepto importante a considerar, que es el de, o un par de conceptos, que es el de homología y analogía. Si hay ancestros que son comunes y la forma de esas dos especies, la ancestral y la que ha resultado de la variación, tienen formas comunes, y eso resulta de la información genética, esos aspectos comunes son homólogos. Por ejemplo, la extremidad de una persona, de un ser humano, y la extremidad de un vertebrado cualquiera, son formas homólogas, porque todas las extremidades de los vertebrados, por ejemplo, o sea, los organismos que tenemos vértebras, todas derivamos de ancestros comunes. Y por lo tanto, la morfología, o sea, las características morfológicas de esas formas, por ejemplo, de las extremidades, son comunes y derivan de una misma información genética. Hay un tema que tiene algún interés, que es que las formas homólogas son semejantes en su morfología, pero no siempre en su función. Por ejemplo, entre los vertebrados hay peces, hay aves y hay mamíferos. Y entre los mamíferos los hay alados, como los murciélagos, y bípedos, como los humanos, que utilizamos la extremidad superior o anterior para realizar acciones, tomar objetos, etc. Mientras que la función de esas formas homólogas puede cambiar. Por ejemplo, en los peces las extremidades son homólogas, pero les sirven para nadar. En las aves, las extremidades anteriores o superiores son homólogas, pero les sirven para volar.
En los mamíferos que tienen alas ocurre algo similar. En los mamíferos que no tenemos alas, los implumes, digámoslo así, las extremidades sirven para otras cosas. En algunos mamíferos sirven solamente para deambular, mientras que en otros mamíferos, como los humanos, sirven para construir herramientas, realizar la electroescritura, etc. O sea que en el primer concepto, que es el de la filogenia, los conceptos que debemos, o los subtemas que debemos tener en cuenta son, bueno, ¿qué es una especie? Una especie es cualquier forma viviente que se puede combinar entre sí para producir descendencia. Por ejemplo, los humanos somos una sola especie, más allá de que existan diferencias étnicas. ¿Cierto? Los humanos somos una sola especie, más allá de que existan diferencias de género. Somos una sola especie, más allá de que existan diferencias en algunas cualidades personales que son adquiridas a través del desarrollo del individuo. ¿Cierto? Esas son especies. El otro concepto es cómo se producen la evolución de las especies. Y es por selección. O sea, el ambiente tiene una presión selectiva que hace que sean favorecidas la supervivencia de las especies que tienen mayor capacidad de adaptación, mayor capacidad de transformar su ambiente. El segundo concepto es el de continuidad y variación. La evolución supone los dos fenómenos. Hay algo en todas las especies que es común, porque todas han derivado de un ancestro común. Y hay otras cosas que han variado. Y esa variación es lo que resulta en las diferentes especies. Un otro concepto es el de homología y analogía. Algunas formas, por ejemplo, las formas corporales, viscerales, conductuales, inclusive, son homólogas. Esto es, derivan de ancestros comunes y tienen formas o estructuras comunes entre sí. Otras son análogas. ¿Qué significa que sean análogas? Que son similares en la forma, que sirven a la misma función, pero que no derivan de un ancestro común ni resultan de una misma información genética. Por ejemplo, el ala o las alas de los insectos pueden ser análogos a las de los vertebrados, pero no son homólogos. Tienen inclusive la misma forma en algunos casos. Hasta pueden parecerse en su estructura. Sirven eventualmente a la misma función, como por ejemplo volar, pero derivan no de la homología, esto es, de la presencia de ancestros comunes y una herencia genética entre ellos, sino simplemente de la presión del ambiente que impone
un fenómeno de convergencia. Para volar es necesario tener alas. De hecho, no por casualidad, inclusive las máquinas artificiales, aunque no todas, por cierto, tienen alas. Los aviones, por ejemplo, los cometas, me refiero a los cometas de papel e hilo, ¿no? Etcétera. Bien, hemos visto el primer tema, el de la filogenia. En la filogenia ustedes van a ver que efectivamente se pueden ver una tan variada cantidad y diversidad de formas que ocupan tantos ambientes distintos que causa maravilla. Mientras que algunos son similares, por ejemplo, los primates, ya sea que tengan cola o que no tengan cola, que sean bípedos o que no sean bípedos, que tengan una cognición y una afectividad y una motivación como la de los seres humanos o que la tienen o que la tengan como las de los, digamos, monos. Pero hay otras especies que son muy diferentes, que ni ocupan, por ejemplo, el espacio terrestre o aéreo. Tenemos 10 minutos, ¿eh? Lo que importa mencionar aquí es que hay una relación con la conducta. Por ejemplo, las especies que tienen menor movilidad son precisamente aquellas especies que no tienen una simetría bilateral, porque se desplazan menos. La simetría bilateral, por presión de selección, les es impuesta a las especies que se desplazan con velocidad. La simetría radial, como la de las estrellas de mar, son aquellas que si se desplazan lo hacen con menor velocidad. De esta manera pueden observar, pueden considerar las relaciones entre el comportamiento entre unas y otras especies. Por ejemplo, las especies que tienen un gran desplazamiento, como un tiburón, por ejemplo, o como una gacela, bueno, tienen una enorme masa muscular. Y esa masa muscular tiene que estar bien articulada a través de un sistema esquelético que además esté sostenido por un sistema de vértebras. Por eso se llaman los vertebrados. Mientras que las especies que no tienen estas cualidades de conducta, de comportamiento, tienen una diversidad mucho mayor de formas y no tienen vértebras y no tienen el sistema muscular y esquelético que es propio de los vertebrados. Por supuesto que, como el sistema nervioso es el órgano o el sistema que controla a los otros órganos del organismo, por ejemplo, al sistema musculoesquelético, también variará en función de estas características y será diferente entre invertebrados y vertebrados. Será diferente entre vertebrados mamíferos y no mamíferos. Será diferente entre mamíferos y primates. Por supuesto que el sistema nervioso será mucho más diferente entre vertebrados e invertebrados. Y por supuesto que entre invertebrados será muy diferente también entre vertebrados de simetría radial, como las
estrellas de mar y de simetría bilateral, como los gusanos, los pulpos, etc. Nos estamos quedando con minutos para reconectarnos. ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre este primer tema o el de la filogenia, las especies, continuidad, variación, selección? Tengo una pregunta, profe. ¿Cómo no? Hay dos, no sé qué son, no sé, cosas que son decusaciones y somatopía. No sé qué es eso, no lo entendí. Ah, sí, vos muy bien has leído, has leído. Obviamente, a través de este recurso no vamos a poder profundizar en esas cuestiones puntuales. Por eso está el mail, que ustedes me pueden consultar a través del mail. Por ejemplo, las especies que tienen simetría bilateral ya tienen algunas características que son comunes a todas las especies de simetría bilateral. Nosotros, los humanos, tenemos simetría bilateral y por eso tenemos encéfalo, tenemos un sistema nervioso central y tanto el encéfalo como el resto del sistema nervioso central es bilateral. Tanto el encéfalo como el resto del sistema nervioso central está segmentado, porque estamos conformados por segmentos, como el cien pies o como el gusano, que está formado por segmentos. Entonces, cada segmento del cien pies, el gusano o el humano se corresponde con un segmento correspondiente del sistema nervioso central. Todos estos organismos entonces tienen estas características. Un sistema bilateral nervioso que es además segmentado y que su segmento anterior, o sea, el que está dentro de la cabeza y que por eso se llama encéfalo, ¿cierto? Está presente también tanto en algunos vertebrados, la mayoría, como también en algunos invertebrados, la mayoría, que tienen simetría bilateral. El tema de la decusación es una adquisición en el sentido que hay una relación entre el segmento y entre cada segmento, y sobre todo entre el segmento anterior o encefálico y los segmentos más posteriores o caudales, ¿cierto? O inferiores, como los que corresponden a la cola, por ejemplo, o a las extremidades inferiores. Si el segmento superior controla al segmento inferior, bueno, tiene que haber conexiones entre esos segmentos. Porque si no, el sistema nervioso, por ejemplo, de un cien pies, haría que el cien pies nunca pudiera ir para ningún lado. Porque mientras que un segmento quiere ir para la izquierda, el otro segmento quiere ir para la derecha, mientras que una mariposa con un segmento quiere ir para arriba, otro segmento quiere ir para abajo, eso no ocurre. La presión de selección obliga a seleccionado que haya una conexión entre los segmentos y sobre todo entre los segmentos encefálicos, aquellos que dirigen la conducta, y los segmentos inferiores. Y por eso los pies van siempre para un lado y las mariposas vuelan siempre en forma ascendente o descendente. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, aprovechando la pregunta de mi compañera, quería aprovechar para preguntarle, porque se me hizo complejo entenderlo, el término somatopía. Sé que tiene que ver con esta parte de invertebrados. Somatotopía lo vamos a ver un poco más en breve se va a cortar. Si se corta, continúo con la respuesta en el próximo ciclo.
Somatotopía significa la correspondencia entre el sistema nervioso que controla la conducta y la parte que realiza la conducta. Por ejemplo, si una pata o una extremidad de una especie sirve para desplazar a esa especie, bueno, el segmento del sistema nervioso que controla a esa pata tiene una somatotopía. Esto es una correspondencia entre el soma, la pata, y el topos, o sea, el segmento y las estructuras y organización que corresponden al control de esa pata. Por ejemplo, en nuestra médula espinal, los segmentos lumbares, o sea, inferiores de la médula espinal, controlan los segmentos de las extremidades inferiores. Y no solamente para la movilidad, sino también para la sensibilidad. También nosotros, los humanos, las extremidades superiores están controladas equinodermos en zoología. Como hay alguna gran variación entre estrellas de mar, hay algunas que ya esbozan una simetría bilateral. Ese esbozo de simetría bilateral, aunque no completo, se expresa, ¿cierto?, o se relaciona con un mayor desplazamiento. Otra especie que tiene una simetría radial y que tiene además un gran desplazamiento y que además es muy inteligente, es un molusco, o sea, como si fuese un caracol, ¿cierto? Pero que es diferente al caracol, que son, por ejemplo, los pulpos o los calamares, ¿cierto? Los calamares combinan algo de simetría radial, por ejemplo, los 8 patas de los octópodos, ¿cierto?, con algo de simetría bilateral, ¿cierto? Los dos hemisferios que tienen que ver sobre todo con los dos grandes ojos, ¿cierto? Pero bueno, en general, la simetría radial es la forma más sencilla de organización del sistema nervioso. Con esto ya estamos entrando en el segundo punto, el segundo tema, que es el de la filogenia del sistema nervioso. Entonces, si alguien se preguntara, ¿cuándo se originó el sistema nervioso? O dicho de otra manera, ¿todas las especies tienen sistema nervioso? La respuesta a esta segunda pregunta es no. Hay especies que no tienen sistema nervioso. ¿Por qué no lo tienen? Bueno, porque su conducta es tan rudimentaria
que no requiere un sistema nervioso. Hay toda una discusión moderna acerca de si las plantas, por ejemplo, tienen un rudimento, ¿cierto? Una especie de propósito de un sistema nervioso. De hecho, hay muchas plantas que tienen conducta, ¿cierto? Pero no, en principio no tienen sistema nervioso en tanto no tienen neuronas y su organización corporal es diferente a de los animales. El reino animal difiere tanto del reino vegetal que las analogías que se puedan hacer no tienen nada que ver con las homologías que existen entre los animales o especies animales. O sea que no tienen sistema nervioso. Pero hay animales que no tienen sistema nervioso. Son multicelulares, pero no tienen sistema nervioso. Por ejemplo, las esponjas. Las esponjas se puede decir que en realidad no son tan organismos únicos multicelulares, que son casi colonias, pero es todo un debate que no tiene sentido ir al caso. Los primeros organismos más sencillos, como por ejemplo la hidra, o la forma sexual de la hidra, que son las medusas, esas que son arrastradas por las mareas y por las corrientes marinas, ¿cierto? Para vincularse con las otras formas sexuales y realizar la combinación sexual. Estas formas tienen una simetría radial y la forma más simple de organización del sistema nervioso. ¿Cómo es esa forma de organización del sistema nervioso? Bueno, en primer lugar, es radial. En segundo lugar, es una red casi indiferenciada. Al decir indiferenciada, me estoy refiriendo a que no conforma ganglios o núcleos como el sistema nervioso, por ejemplo, de especies más desarrolladas. Algunas hasta tienen la apariencia de una simple red entre neuronas que además vinculan, por supuesto, los receptores y las fibras musculares. Porque en última instancia, y como decíamos, las formas más simples de comportamiento o de regulación del comportamiento son los sistemas reflejos, ¿cierto? Aquellos que resultan de la reacción de un músculo o de una fibra muscular por la estimulación de un receptor. Si ustedes tocan, por ejemplo, a una extremidad de una hidra, ¿cierto? O de alguno de esos organismos que se encuentran en las mareas, en las playas, que están afirmados en las playas, entre las rocas o entre la arena, van a ver que sí, uno toca la extremidad que está alrededor de la boca y la formación se retrae. Se retrae en forma masiva o se retrae esa prolongación que resulta del estímulo. Pero son formas muy sencillas, muy simples de comportamiento, que entonces no requieren más que una red indiferenciada de neuronas. Cuando los organismos adquieren simetría bilateral y adquieren conductas más sofisticadas, como por ejemplo el desplazarse a grandes velocidades y en grandes distancias, el volar, el recolectar alimento, el procesar el alimento, en cuidar
¿cierto?, de la descendencia, o sea, de la progenia, como las hormigas, como las abejas, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver que el desarrollo del sistema nervioso central empieza a diferenciarse del periférico, en el sentido que se empiezan a conformar núcleos o agrupaciones de neuronas que forman los ganglios o los núcleos, que controlan a través de los nervios periféricos al resto del organismo y a la conducta. Entonces podemos definir que la filogenia del sistema nervioso central tiene su origen en la existencia de la neurona. Y como la neurona, por su morfología, por su función, es una célula que, como ustedes saben, sirve para procesar información, ya sea entre otras neuronas o de receptores, o para realizar control, en el sentido, por ejemplo, de control visceral o control locomotor, para realizar movimientos o acciones. Entonces, se diferencia entonces un sistema nervioso periférico de uno central, y el central se va diferenciando, como decíamos, en un sistema que, a medida que varía la especie en complejidad, es bilateral, encefalizado, segmentado y además estas formas encefalizadas, segmentadas del sistema nervioso bilateral ya son comunes, o sea, presentan una continuidad a lo largo de la evolución, inclusive en los seres humanos. No obstante, entonces, la filogenia del sistema nervioso la podemos considerar en forma distinta entre los invertebrados, que, como decíamos, son los que no tienen vértebras, y los vertebrados, que son los que tienen vértebras. Y que los invertebrados tienen unas formas muy variadas de sistema nervioso y algunas diferencias muy importantes con el sistema nervioso de los vertebrados. Por ejemplo, una gran diferencia que tienen los invertebrados con los vertebrados es que mientras el sistema nervioso que va de la cabeza a la cola en los invertebrados va por la parte ventral del cuerpo, como en un caracol o en un gusano o en un insecto, ustedes lo van a ver en las imágenes, en las ilustraciones. En los vertebrados, el sistema nervioso central que va de la cabeza a la cola se encuentra en la parte dorsal. Y es más, se encuentra dentro de un canal que conforman las vértebras, para más ágilmente controlar a través del sistema nervioso periférico los segmentos que generan y producen la conducta. Entonces, tenemos un sistema nervioso central de invertebrados y otro de vertebrados. Tenemos algunas semejanzas y algunas diferencias. Profe, perdón que interrumpa, ¿Sí? porque me faltó anotar esa parte. No. Dijo que en los invertebrados iba por la vía ventral y en los vertebrados. Sí, sí. En los caracoles, en los insectos, por ejemplo, la médula espinal o las, digamos, cordones de sistema nervioso central segmentado que controlan las partes, digamos,
inferiores o de la cola o caudales del cuerpo van por la parte ventral del cuerpo. Bien, Más y en cambio próximo en al los tubo vertebrados, digestivo. ¿por qué En parte cambio, era? en los vertebrados están incluidos el sistema nervioso central en lo que es una médula espinal, que Perfecto. está dentro de una cavidad que conforma, digamos, la cavidad raquídea se llama, que se conforma entre las vértebras. Está Muchas en la gracias. parte dorsal. Por supuesto entonces que hay diferencias y aspectos comunes entre invertebrados y vertebrados. Ahora, los vertebrados no solamente tienen cosas comunes, sino que mucho de la organización del sistema nervioso central, e inclusive el del encéfalo, es homólogo. Tan homólogo es que las 5 divisiones del sistema del encéfalo de todos los vertebrados son comunes. O sea que hay una homología en la organización del sistema nervioso de los vertebrados, a tal punto que el encéfalo de todos los vertebrados, a pesar de ser diferente, tiene 5 divisiones comunes. Y eso es útil para, por ejemplo, el práctico, para cuando ustedes consideren la anatomía del sistema nervioso y consideren la anatomía del encéfalo, saber cuáles son las divisiones del encéfalo. Las divisiones del encéfalo son de adelante hacia atrás o de arriba hacia abajo. En primer lugar, los hemisferios cerebrales. Luego le sigue el diencéfalo. La palabra diencéfalo significa intermedio, o sea, es una porción o división encefálica que está entre los hemisferios cerebrales. Luego le sigue el mesencéfalo. Es un segmento o división que está en la mitad del encéfalo. La palabra mesencéfalo significa en la mitad del encéfalo. Luego lo sigue la protuberancia. La protuberancia del tronco cerebral se llama así porque es protuberante. Y luego lo sigue el bulbo raquídeo. Esta parte caudal del tronco cerebral se llama bulbo raquídeo porque tiene forma de bulbo. Y finalmente se continúa fuera del encéfalo con la médula espinal. Todas estas divisiones del sistema nervioso central de todos los vertebrados son las mismas. Hemisferios cerebrales, diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo y médula espinal. Las 5 divisiones. ¿Y el cerebelo? ¿Preguntará algo? ¿Alguien? Bien, el cerebelo es una formación que se encuentra en la parte posterior del tronco cerebral, unida al resto del sistema nervioso central, dentro del encéfalo. O sea que podemos considerar nuevamente que todos los vertebrados tenemos o tienen encéfalo, diencéfalo, un tronco cerebral que está formado por un mesencéfalo, una protuberancia y un bulbo, y un cerebelo por detrás. Y fuera de la cabeza, la médula espinal. Por supuesto, ¿Y el telencéfalo? Bueno, el telencéfalo
son los hemisferios cerebrales, precisamente. El concepto de telencéfalo es un concepto más propio de embriología, o sea, del desarrollo embriológico. Pero pueden haber esquemas en el cual se lo denomine al telencéfalo. La palabra telencéfalo significa la parte más rostral o anterior o superior, la que está más allá del encéfalo, ¿sí? Por eso se llama tele. Y más relacionada además con los sistemas, digamos, de control del organismo y de regulación. Tenemos que todavía hablar de las diferencias que hay entre el sistema nervioso de los vertebrados. Dijimos cuáles son las semejanzas, que además son homólogas, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, ustedes van a ver en las ilustraciones qué diferentes que son. Mientras que en algunas especies el telencéfalo, para utilizar la palabra de la compañera, es más pequeño inclusive que la médula espinal, o más pequeño inclusive que el mesencéfalo, en otras especies ocurre todo lo contrario. Y por supuesto, en los primates, los hemisferios cerebrales alcanzan un volumen y una complejidad y una organización mucho mayor a la de cualquier otro vertebrado. O sea que hay cambios entre los vertebrados. Pero sobre todo hay un cambio muy importante, no solamente en el tamaño y en la forma del encéfalo, que tiene que ver con el tamaño y la forma del cuerpo, y con la forma también de conducta que tiene las distintas especies de vertebrados, sino, sobre todo, hay una gran diferencia entre aquellos vertebrados que no son mamíferos y los vertebrados que son mamíferos. Ser mamífero significó en la evolución un salto tan importante como otros saltos evolutivos que han significado un cambio cualitativo, digamos, en no solamente la organización corporal, la organización conductual, sino también en la organización del sistema nervioso. Los no mamíferos se caracterizan por no tener corteza cerebral. O sea, peces, anfibios, reptiles y aves no tienen corteza cerebral. Mientras que los mamíferos, roedores, cánidos, etc., sí tienen una corteza cerebral. O sea, se le ha agregado a los hemisferios cerebrales una nueva estructura. Y esa estructura que se ha agregado en los vertebrados mamíferos les da una cualidad comportamental absolutamente distintiva. Por ejemplo, aunque no es tan exagerado como lo voy a afirmar ahora, en general, la conducta de los vertebrados no mamíferos está sobre todo dependiendo de las pautas innatas de acción. Esto es, de la organización genética de la conducta. Son, hasta cierto punto, por supuesto, y no del todo, autómatas.
O sea, el grado en que la experiencia individual de cada una de estas especies modifica su conducta, no digo que no exista en absoluto. Las hormigas aprenden, las abejas también, ¿cierto? Los moluscos también, ¿cierto? O sea, los invertebrados inclusive aprenden, ¿cierto? Y por supuesto que los invertebrados, si aprenden, bueno, ¿qué será de los vertebrados no mamíferos? ¿Cierto? Por ejemplo, los reptiles aprenden, los peces aprenden, ¿cierto? Los anfibios aprenden. Pero si bien la experiencia individual puede cambiar la conducta de estas especies de vertebrados, lo que predomina son las conductas instintivas, aquellas que están heredadas en forma genética. En cambio, en las especies de mamíferos, la experiencia individual pasa a asumir un rol en el control de la conducta y a modificar, digamos, la conducta que está heredada en la forma de instintos, ¿cierto? O mecanismos reflejos, de una manera muy rica. Tan rica que, por supuesto, en algunos mamíferos es objeto de admiración y maravilla, y en los humanos, bien, se consideró por mucho tiempo que hasta no éramos comunes a las especies animales, por ejemplo, por algunas cualidades de la cognición, de la afectividad, etc. Nos quedan todavía, si no me equivoco, 10 minutos. Quisiera preguntar si hay alguna duda hasta acá. Hasta ahora lo que hemos visto en cuanto a la filogenia del sistema nervioso es cuándo se originó, los aspectos comunes y las variaciones que hay entre el sistema nervioso de las formas vivientes, sobre todo entre los invertebrados y los vertebrados. Profe, disculpe, tengo una pregunta. ¿Cómo no? Dijo que los no mamíferos entonces tenían una conducta individual, pero más que nada instintiva. ¿Y los mamíferos? ¿Qué es lo que había dicho? Afortunadamente, no solamente los mamíferos tenemos instintos, sino inclusive los mamíferos humanos. Gracias a Dios, digámoslo así, para decirlo de una manera figurativa, tenemos instintos. O sea, los instintos nos gratifican, nos movilizan en el sentido de las motivaciones primarias, ¿cierto? Gracias a Dios tenemos esas cualidades. No somos tampoco tan autómatas. Los mamíferos somos nosotros, los seres humanos. No, los mamíferos son, ustedes van a ver en las ilustraciones, una gran variedad de especies. Por ejemplo, hay especies muy primitivas, digamos, o que han desaparecido, pero actualmente hay formas, digamos, como pueden ser los roedores, que son formas hasta cierto punto pequeñas y, digamos, menos desarrolladas de los mamíferos. Por supuesto, los felinos, los caninos, o sea, los cánidos, marsupiales, hay una variedad enorme. Por ejemplo, un elefante es un mamífero, ¿cierto? Una jirafa es un mamífero, los camélidos. Por supuesto que los primates somos todos un grupo. En 10 minutos se va a cortar y reiniciamos el ciclo. Seguimos
contestando preguntas, pero quiero mencionar que en el próximo ciclo nos vamos a concentrar algunas semejanzas y diferencias, primero, entre mamíferos, porque ya sabemos las que existen entre mamíferos y no mamíferos, que es la presencia o no de corteza cerebral, que es una conducta fundamentalmente, digamos, determinada genéticamente en forma de pautas fijas de acción o instintos. Por ejemplo, el salmón que en forma fatal se dirige aguas arriba, aunque le cueste la vida para procrear. Profe, ¿cierto? preguntan acá en el chat, ¿Sí? en el próximo Zoom es vamos a ver, antogenía, ¿cómo es? Ay, no me sale. Ontogenia, No. preguntan por ontogenia, pero no. Eso va a ser la próxima semana, ontogenia. Ah, ok. En Ontogenia. el próximo ciclo continuamos con filogenia. Nada más que nos vamos a concentrar en la filogenia y de las semejanzas y diferencias en el sistema nervioso de los mamíferos. Y sobre todo, entre los mamíferos que son primates y los que no son primates. Y entre los primates, los que son homínidos de los que no son homínidos. ¿Cierto? Pero reiterando la respuesta, por ejemplo, una tortuga va a desovar, ¿cierto?, en una manera casi fatal a una isla, ¿cierto?, más allá de que una tribu esté saltando sobre ella y haciendo bochinche, ¿cierto? Sus pautas fijas de acción predominan sobre las conductas aprendidas, mientras que en los mamíferos, gracias a la corteza cerebral, las formas adquiridas de la conducta predominan sobre las formas instintivas. Bien, yo creo que en breve nos vamos a tener que reconectar. ¿Alguna otra pregunta? Profe, le interrumpo. Tengo una consulta. Sí. Debido a que tengo conexión, se me cortó en la parte cuando más o menos iba explicando sobre cuándo se originó. Fui entendiendo bien la diferencia y el tema de si todas las especies tienen sistema nervioso, pero más bien en esa pregunta no logré entender muy bien. ¿Cuándo se originó el sistema nervioso? Sí, esa es la pregunta. Cuando los organismos empezaron a tener neuronas. Hay algunos esquemas que muestran que organismos muy simples, como por ejemplo las hidras, que no se mueven, ya tienen neuronas, aunque tengan un comportamiento muy rudimentario. Esas formas aparecieron hace bastante tiempo en la historia evolutiva de las especies. Son las formas más rudimentarias de organización de su conducta. Y después, por supuesto, las otras fueron sucediéndose a lo largo de los tiempos, a lo largo de cientos de millones de años, ¿cierto? Por supuesto que las formas más inferiores, más rudimentarias, se sucedieron a lo largo de miles de millones de años, ¿cierto? O sea que hay formas con el sistema nervioso hace miles de millones de años. Pero hay formas ya con un sistema nervioso como el de los vertebrados hace cientos de millones de años. El sistema nervioso de los mamíferos, bueno, algunos mamíferos ocurrieron hace cientos millones de años, aparecieron, pero se desarrollaron sobre todo en el último centenar de millones de años. Y los seres humanos, los homínidos, se han desarrollado a lo largo de una docena de millones de años, ¿cierto? Y los seres humanos sapiens sapiens se considera que se han desarrollado, han aparecido
hace menos de 1.000.000 de años. O sea, alrededor de unos cientos de miles de años. Eventualmente 100.000 años. ¿Cierto? O sea, hay una escala temporal que efectivamente, digámoslo así, las formas iniciales ya estaban presentes cuando estaban presentes las formas más ancestrales, pero todavía como formas rudimentarias, no suficientemente desarrolladas. Por sus cualidades, estas formas, como las de los mamíferos, fueron reemplazando a las formas no mamíferas. De la misma manera que, por ejemplo, los primates pueden ir desplazando en algunos ambientes, digamos, a los no primates. Y así como los humanos, y muy lamentablemente, en tanto no nos humanicemos un poco más, podamos ir desplazando todavía mucho más a los no humanos, ¿cierto? Una noticia que debemos tener presente es que hay una armonía entre todos los seres vivientes que de tal manera actúa que cuando se desestructura, e inclusive las formas más desarrolladas desaparecen. Los humanos hasta ahora tenemos una esperanza, pero han ocurrido circunstancias en que los seres humanos, grupos humanos, comunidades humanas han desaparecido. Por ejemplo, la cultura de la isla de Pascua, el grado de depredación que ha hecho del ambiente, la cultura originaria de la isla de Pascua, ¿cierto? Ha sido ha asolado el ambiente de la isla de Pascua de tal manera que esa gran cultura que hoy la vemos como esas grandes figuras de piedra, ¿cierto? Que caracterizan a estas culturas originarias, ancestrales, bueno, esas comunidades ya no existen. Tenemos el riesgo de que no suceda lo mismo. De nosotros depende que no. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, Muchas gracias por la respuesta, profe. no, por favor. Entonces, en un próximo ciclo nos reunimos. En el próximo ciclo vamos a hablar entonces, o nos vamos a concentrar en las diferencias y las semejanzas, por supuesto, entre mamíferos, en primer lugar, y después las diferencias y semejanzas entre primates, en segundo lugar, y luego las diferencias y semejanzas entre primates humanos y no humanos. Y con esto concluiríamos la clase de hoy. La relación que tiene esto con el práctico es obvia en algunos aspectos. Por ejemplo, si ustedes ven una forma sencilla de un encéfalo con sus divisiones como las hemos formulado de los vertebrados, y una forma más compleja en la anatomía del cerebro humano, bueno, pueden de manera más clara, más accesible,
o un delfín, o una ballena. Los cetáceos, si bien se parecen a los peces, en realidad son formas ancestrales, terrestres, que volvieron al ambiente marino. Hay un aspecto de la evolución que yo no he mencionado y que conviene tener presente, y aprovecho esta oportunidad para decirlo. En una versión, digamos, elemental y equivocada de lo que es la evolución natural, se consideraba que había una sola línea evolutiva, que el creador, o la naturaleza, o lo que fuera, había creado a las especies y el proceso de evolución para lograr, digamos, una meta que era la forma más sofisticada, compleja y maravillosa de los seres vivientes, que somos los seres humanos. Ese es un concepto equivocado, que no solamente se llama antropocentrismo, en el sentido de considerar que uno es el centro de todo, sino que además no tiene que ver nada con la realidad. Las formas vivientes se desarrollaron no en una sola línea, sino en líneas que fueron divergentes. Es como si de un solo tronco se hubieran abierto innumerables ramas, y de las ramas otras de menor orden, y así sucesivamente. La rama de los mamíferos obviamente se abrió en varias ramas. Todos comparten aspectos homólogos de la conducta y de la organización del sistema nervioso, y por supuesto de su organismo. Por supuesto que no solamente que tienen todas las características que hemos mencionado antes, que son comunes a invertebrados y vertebrados, sino que además tienen esta otra condición o estructura particular que los hace tan especiales, que es que tienen corteza cerebral. Pero los mamíferos más rudimentarios, digámoslo así, como un ratón, por ejemplo, tienen lo que se llama una corteza cerebral rudimentaria o antigua. La palabra archicorteza significa corteza antigua. La palabra paleocorteza significa corteza cerebral antigua, pero no tanto. Y la palabra neocorteza significa corteza nueva. En realidad los mamíferos tenemos todos estas tres formas de corteza: una archi, una paleocorteza y una neocorteza. Lo que ha variado entre mamíferos es, en primer lugar, la proporción que existe entre la archi, la paleo y la neocorteza. Los mamíferos más modernos, como por ejemplo los cánidos, los felinos, ¿cierto?, ya tienen una proporción de neocorteza. La palabra neocorteza significa corteza nueva, y no solamente que es nueva, sino que es de una mayor complejidad, que veremos en su momento. No solamente tienen, por ejemplo, los cánidos, los felinos, los cetáceos, una corteza nueva, bien desarrollada, sino que la tienen más desarrollada que la paleocorteza, o sea, proporcionalmente es mucho mayor
la neocorteza que la paleo o la archicorteza. ¿Cierto? En última instancia, inclusive se puede, porque los cambios no siempre son en forma de grandes escalones, de grandes catástrofes, ¿cierto? En cierta medida se puede decir que algunos no mamíferos, por ejemplo, algunos reptiles, algunas aves, inclusive algunos anfibios, e inclusive algunos peces, tenían esbozos de corteza, pero esas formas esbozadas de corteza eran formas primordiales y por supuesto eran formas de archicorteza. Pero si su telencéfalo o prosencéfalo o hemisferios cerebrales era mucho menor al resto de las divisiones del encéfalo, se imagina hasta qué grado la cualidad funcional de esa corteza podía, digamos, ser fundamental para el control y la conducta. Ahora, volviendo a los mamíferos, en la mayoría de los mamíferos ya no solamente están las tres formas de corteza, o sea, la archi, la paleo y la neocorteza, sino que, sobre todo, en la mayoría de los mamíferos predomina la neocorteza. Pero hay una enorme diferencia entre los mamíferos que son no primates de los mamíferos primates. Al decir primates yo me estoy refiriendo ya a los prosimios. Eso significa que nosotros, como primates, somos simios. Los simios nos dividimos entre varios órdenes, ¿cierto? Unos son, por ejemplo, los póngidos, ustedes van a ver en su momento, y los homínidos, ¿cierto? Y así sucesivamente, en familias y especies. Como ustedes me oyeron decir, los homínidos vivientes hoy en día pertenecemos todos a una misma especie, más allá de algunas diferencias absolutamente secundarias. Entonces, volviendo a lo que decíamos, hay una enorme diferencia entre la neocorteza de los mamíferos, si son no primates o si son primates. Ustedes verán cuando hablemos de los temas de control del movimiento, o sea, sistema motor, o sistemas sensoriales, o sea, los sistemas de, digamos, vinculados a la percepción del ambiente, o la percepción interna del cuerpo, ustedes verán que la corteza cerebral participa del control tanto del movimiento, de las acciones, como de la información aferente, ¿cierto?, de los sentidos o los sistemas sensoriales, e inclusive en la forma de percepciones. Pero mientras la mayor parte de la corteza moderna, esto es de la neocorteza de los mamíferos, ahí tenés un gato, ¿no? Bueno, ese gato que tenés ahí tiene una neocorteza, pero la mayor parte de su neocorteza se ocupa de los sistemas motores y sensoriales. O sea, son cortezas sensorio-motoras. Mientras que los primates, los mamíferos primates, la mayor proporción
de la corteza cerebral, la nueva, la neocorteza, es una corteza nueva, distinta, que se llama corteza de asociación. Por supuesto que los no primates tienen corteza de asociación, pero la tienen en una proporción insignificante, rudimentaria. Es un esbozo de corteza de asociación. Y el grado de control que tiene la corteza de asociación, por ejemplo, de una rata, del que tiene un gato, o del que tiene un primate, el grado de desarrollo y la proporción entre la corteza de asociación entre estas especies respecto de la corteza sensorio-motora va variando entre unas y otras. Y sobre todo varía de una manera muy radical, cualitativa, entre los mamíferos no primates y los primates. Tanto es así que entre los primates, entre los que nos contamos, ya hay legislaciones en algunos países que consideran que algunos primates no humanos son personas. ¿Cierto? Ese es el grado de cualidad que provee el desarrollo de la neocorteza. Y sobre todo, en la neocorteza, el desarrollo de la corteza llamada de asociación. ¿Qué es esa corteza de asociación? Bueno, lo veremos más extensamente y con mayor desarrollo cuando sea el tema y en la segunda parte de la cursada. Pero la corteza de asociación es fundamentalmente una corteza que no es ni motora ni sensorial. O sea, tiene que ver con otros aspectos de la conducta, como la cognición, o como la afectividad, digamos, mediada por la cognición, o como la motivación, pero mediada por la cognición. ¿Cierto? Por eso es que se ha llamado a las llamadas funciones mentales superiores, aquellas que son características de los seres humanos, funciones corticales, haciendo referencia por ello a, sobre todo, la corteza de asociación que existe sobre todo en los primates. Bien, entonces hemos visto las semejanzas y diferencias que existen entre mamíferos primates y no primates. Ahora vamos a abordar el tema de las diferencias que existen y las similitudes que existen entre los mamíferos primates homínidos y no homínidos, o sea, los prosimios, los simios con cola, los monos del viejo mundo, los monos del nuevo mundo, y el género más actual, que son los monos antropomorfos, o sea, aquellos que no tienen cola y que se nos parecen mucho y que son bípedos casi, o predominantemente en algunos casos, los gorilas, el chimpancé, el bonobo, ¿cierto? El Macacus rhesus, ¿cierto? Que son un conjunto de simios que comparten muchas cualidades con los simios humanos, ¿cierto? O con los primates humanos. Entre otras cosas, bien, tienen también, como los seres humanos, más desarrollada la corteza de asociación, ¿cierto?, que las cortezas sensoriomotoras.
Hay un tema que es casi filosófico, que sería cuándo un cambio es cuantitativo y cuándo un cambio es cualitativo. O sea, cuándo un cambio implica un escalón y cuándo es apenas una variación en la pendiente. Y eso es un tema filosófico. Hay un filósofo muy reconocido, muy distinguido, que afirmaba y que se sostiene hoy en día que en realidad el agregado de cambios cuantitativos resulta en cambios cualitativos. O sea que los grandes cambios catastróficos, como puede ser la aparición de los seres humanos sobre la Tierra, que es efectivamente un cambio cualitativo, respecto a la evolución de los humanos o homínidos ancestrales, o respecto a los primates no homínidos, ¿cierto? Como por ejemplo un macaco rezo, que esos grandes cambios o saltos en la evolución, en realidad, en la base de esos cambios, no hay otra cosa que un cambio cuantitativo, pero que la diferencia es que el grado de cantidad alcanza tal nivel que de la cantidad se convierte en calidad. En términos de filosofía, eso es el desarrollo dialéctico de los procesos. Cuando la acumulación de cambios, ¿cierto?, se traduce en un cambio cualitativo, en un cambio de esencia, en un cambio de ser, ¿cierto? Entonces vamos a tomar como ejemplos paradigmáticos, ustedes lo van a ver en algunas de las ilustraciones, el encéfalo de un macaco rhesus, o sea, los monos estos que se utilizan en laboratorios de experimentos conductuales, ya de habilidades casi humanas, y los seres humanos. Y lo primero que vamos a afirmar es que el cerebro de los macacos rhesus es prácticamente muy similar. No quiero utilizar la palabra idéntico, porque es una cuestión que también tiene su complejidad, pero que el grado de semejanza en las estructuras y en la forma de organización del encéfalo del macaco rhesus, en todos los aspectos, o en la mayoría de los aspectos, es casi idéntico. Al decir casi idéntico, estoy diciendo que hay un cambio de cantidad que resulta en un cambio de cualidad. El tamaño no lo es, porque en realidad es el grado de organización entre ambas especies la que marca la diferencia. El grado de organización es casi idéntico. Lo que pasa es que mientras que la mayoría de los primates no humanos son más reducidos, tienen una menor estatura, una menor masa corporal, bueno, los humanos son de mayor masa corporal. Es un poco lo mismo que ocurre entre la media de la especie humana entre especies que tienen menor masa muscular, digamos, menor cuerpos de menor estatura, ¿cierto?
de menor dimensión respecto a los humanos que tienen cuerpos de mayor dimensión, por ejemplo. Pero el grado de desarrollo es idéntico, ¿cierto? Por ejemplo, entre la media del desarrollo del sistema nervioso de el género femenino del género masculino, se puede decir que son idénticos. La estructura de organización del sistema nervioso. Y por lo tanto no hay diferencias en la inteligencia, ni la afectividad o la motivación. Cuando no, inclusive pueden esas diferencias, si existieran, ser a favor del género femenino, ¿cierto? No obstante, el tamaño medio, promedio del cerebro del género femenino es menor al del género masculino. Pero eso es simplemente porque el tamaño medio, promedio del género masculino es mayor que el tamaño promedio del género femenino. No hay diferencias fundamentales en la organización y en las cualidades conductuales, ni cognitivas, ni afectivas entre géneros, a pesar de estas diferencias de tamaño, ¿cierto? Bueno, algo similar se podría decir entre los cerebros de los macacos rhesus y los cerebros de los humanos. Pero ¿cuáles son, ahora sí, las diferencias fundamentales? Podemos decir que hay tres diferencias fundamentales. La primera diferencia fundamental es que, si bien ambos primates, el macaco y el humano, tiene de la corteza hacia el tronco cerebral, hacia los sistemas moduladores de neurotransmisión del tronco cerebral, que modulan algunas características como puede ser la atención, ¿cierto? El humor, etc. Si bien la corteza influye sobre el tronco cerebral en todos los primates, el grado en que influye la corteza cerebral de los humanos es proporcionalmente mayor. Es un cambio cuantitativo que resulta en un cambio cualitativo. Ustedes verán en su momento que los humanos tenemos lo que se dicen en llamar funciones ejecutivas. Memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Control inhibitorio. Bueno, estas cualidades de la cognición, que son características de los seres humanos, se deben precisamente a este mayor desarrollo de las influencias que hay entre la corteza cerebral de asociación de los humanos sobre los sistemas moduladores del tronco cerebral. Esa es una primera diferencia. Una segunda diferencia, que es notable, que uno no tiene que hacer ningún test para darse cuenta que existe, es que los humanos somos parlantes y los no humanos, el macaco, por ejemplo, si bien puede vocalizar, no es parlante, no habla, no tiene un lenguaje como el de los seres humanos. Y que al contrario, las vocalizaciones de los primates no humanos son sobre todo vocalizaciones que están relacionadas con los aspectos fundamentalmente del control de la conducta motivacional o emocional. Gritos, ¿cierto? Vocalizaciones que no tienen un contenido comunicativo.
Los seres humanos, por el contrario, sí tienen vocalizaciones, y es una característica, si no una de las características principales, tienen un sistema de vocalizaciones que es comunicativo. Y esa comunicación entre los humanos es en realidad lo que nos hace humanos. El grado de comunicación que existe a través de símbolos, etc. ¿Cierto? ¿De dónde resulta en términos cerebrales esa diferencia? Bien, mientras que el grado de control de la corteza cerebral de asociación sobre las estructuras del sistema nervioso que generan las vocalizaciones en los primates no humanos es menor, en los humanos es mayor. Es otro cambio cuantitativo, pero que resulta en un cambio cualitativo. Por supuesto que se puede decir que, bueno, los primates además no tienen ni todo el sistema laríngeo, ni todo el sistema, digamos, faríngeo, ni el sistema muscular facial que permite vocalizar de la manera en que lo hacemos los seres humanos. Bueno, pero una cosa resulta de la otra, ¿cierto? La evolución, cuando produce los cambios, los produce en forma conjunta, ¿cierto? El grado de organización cerebral distinto en los humanos para el control de las vocalizaciones está relacionado, está vinculado, se articula con el cambio de organización del sistema fonatorio y de articulación de la palabra en los humanos. Y luego hay una tercera gran diferencia. También casi como las anteriores, o tan cuantitativa como cualitativa. Y es la siguiente. Ustedes verán cuando hablemos del sistema de control motor, bueno, que hay en el encéfalo una serie de circuitos que relacionan la corteza cerebral, sobre todo la motora, pero también la premotora y la motora suplementaria y la parietal, etc., con unos ganglios que se llaman ganglios basales, unos ganglios grises subcorticales que se encuentran debajo de la corteza y por eso se llaman subcorticales. Y esos circuitos forman lazos a través del tálamo para volver a la corteza. En 10 minutos terminamos y ese es nuestro último ciclo. Bien, la diferencia entre este refinamiento del control motor llamado voluntario, ¿cierto? O sea, el control de las acciones, que resulta de este grado cuantitativo o cuanticualitativo del control de las acciones, es lo que resulta, por ejemplo, en la diferencia de conducta con las extremidades superiores entre los primates. Los humanos tenemos una habilidad para realizar herramientas, construir, digamos, elementos que nos ayudan a transformar la realidad, mucho mayor a la de los humanos, perdón, a la de los primates no humanos. Bueno, con esto concluyo, o sea que entre los humanos y los primates no humanos hay tres diferencias que, si bien son fundamentalmente cuantitativas, el grado de cantidad se convierte en calidad y se convierten en diferencias cualitativas. Y son
el grado de desarrollo del control de la neocorteza sobre los sistemas moduladores, que resultan en las funciones ejecutivas, el grado de control de la corteza sobre las vocalizaciones, que resultan en el lenguaje y la comunicación, y el grado de desarrollo de la corteza sobre los sistemas motores, sobre todo de las extremidades inferiores, que nos convierten en hábiles. Entonces, si tienen alguna pregunta o consulta, bueno, por supuesto siempre la pueden formular a través del mail, a través de las consignas que yo he formulado en el archivo de tareas optativas o opcionales. Pero si quieren mencionarlo ahora, escucho. Y si no, bueno, ya nos despediremos cuando se cierre, digamos, el ciclo. Hasta la próxima clase. Disculpe, ¿podría repetir las dos primeras? Las dos primeras son un mayor control de la corteza de asociación, que además es la corteza de asociación, la división llamada prefrontal, que en los humanos es la más desarrollada, ¿cierto? Sobre los sistemas neuromoduladores que se encuentran en el tronco cerebral y que resulta de lo que se suele decir en neuropsicología, se las suele llamar las funciones ejecutivas, como la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo o el control de interferencia. La segunda es el mayor control de la corteza cerebral, de la neocorteza, sobre todo de algunas áreas como son las de Broca y las de Wernicke. Los primates tienen áreas de Broca y de Wernicke, y las tienen también lateralizadas como los humanos. Pero el grado de desarrollo del control de las vocalizaciones entre humanos y no humanos es muy superior en los humanos, que les ha permitido desarrollar un lenguaje y un sistema de comunicación lingüístico que los ha hecho humanos, digámoslo así. Y el tercero es esta cualidad en el mayor control también de la corteza de las acciones motoras, que por eso se llaman voluntarias, ¿cierto? Las habilidades motoras, que nos permiten un grado de, digamos, transformación de la realidad, un grado de construcción de herramientas muy superior al que pueden tener los primates no humanos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por la aclaración, profe. No, por favor. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, yo me despido hasta el próximo martes. Si hubiera, como dijo Manuel, una noticia en el sentido de un cambio, ya sea en el link al que se debe ir a través del Zoom, como en el soporte, digamos, del encuentro virtual sincrónico, en lugar de Zoom otro recurso, lo vamos a mencionar anticipadamente en el foro. Así como los lunes cargamos la noticia de que nos vemos, por ejemplo, a las 11, hoy, ¿cierto? Y así sucesivamente las semanas siguientes. Bueno, espero no haberlos aburrido. Al contrario. Espero que les haya servido y sobre todo, que con esto que yo he contribuido o he querido contribuir, puedan hacer mejor la actividad de los prácticos, de las comisiones de trabajo prácticos. Que enfatizo. La grabación de la clase la suben a la porque hay chicos que no pudieron entrar. La grabación, no sé si Alberto planea subirla, yo
entiendo que tienen grupos de WhatsApp. En esos grupos de WhatsApp, en la descripción, hay un pequeño lugar que dice toda la bibliografía, donde con un link entran a toda la bibliografía y grabaciones. Ah, bueno, gracias. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes y buena semana, buen mes. Gracias Y- igualmente, Y profesor. buena primavera. Gracias, profe, igualmente. ¿Eh? Hasta la próxima. Luego. Muchas gracias. Gracias.